Bienvenidos a Terror HD, el rincón donde el misterio y la fascinación se unen en un viaje sin retorno. Soy Steven, su anfitrión en este trayecto hacia lo desconocido. Hoy les traigo una historia que va más allá de la realidad, una historia donde mi pasión por los trenes me llevó a un encuentro con lo inimaginable. Desde niño, los trenes han sido mi obsesión, mi habitación estaba decorada con modelos a escala y póster de locomotoras antiguas. Para algunos, son meros vehículos, pero para mí, son portales a mundos desconocidos, guardianes de secretos ancestrales y, en ocasiones, mensajeros de terror. En esta entrega especial, les compartiré una experiencia personal, un viaje que cambió mi vida para siempre. Acompáñenme en este recorrido por el Ferrocarril del Pavor, donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desvanecen. Descubran conmigo los secretos ocultos en las vías del tren, y enfrentemos juntos las sombras que acechan en los rincones más oscuros de nuestros miedos. Si están listos para este viaje, ajusten sus asientos y prepárense para una historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Esto es Terror HD, donde cada historia es un billete directo al corazón del terror. El Ferrocarril del Pavor. Era un frío atardecer de octubre cuando decidí tomar un tren poco conocido, recomendado por un amigo entusiasta de las rutas ferroviarias peculiares. Según él, este tren recorría paisajes hermosos, pero estaba envuelto en misterios y leyendas urbanas. Después de un agotador día de trabajo, pensé que sería una forma interesante de desconectar. El tren, anticuado, pero bien conservado, partió puntualmente a las 7 de la tarde. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad, disfrutando del paisaje nocturno y del suave balanceo de los vagones. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. De repente, el tren se detuvo abruptamente en medio de la nada. La oscuridad del exterior era casi palpable, y el silencio, ensordecedor. Miré a través de la ventana, esperando ver alguna señal de lo que estaba sucediendo, pero solo encontré la negrura de la noche. Decidí explorar el tren en busca de respuestas. Caminando por los pasillos, noté que algo estaba terriblemente mal. Los otros pasajeros parecían ausentes, perdidos en sus propios mundos, sin reaccionar a mi presencia. Sus rostros eran pálidos, sus ojos, vacíos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Al llegar al último vagón, me encontré con una escena que heló mi sangre. Una figura encapuchada, de espaldas a mí, se encontraba frente a un extraño símbolo dibujado en el suelo. Al darse cuenta de mi presencia, se giró lentamente. Su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero sentí una intensa mirada clavarse en mí. Intenté huir, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura se acercó, extendiendo su mano hacia mí. Un frío insoportable emanaba de su ser. En ese momento, sentí que mi vida estaba a punto de terminar. De repente, una voz me sacó de mi trance. Era el conductor, anunciando que el tren había sufrido una avería temporal y que pronto continuaríamos el viaje. Parpadeé varias veces, desorientado. La figura había desaparecido, y el símbolo en el suelo era ahora solo una mancha de grasa. Regresé a mi asiento, intentando procesar lo sucedido. ¿Había sido toda una alucinación? El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero no pude quitarme la sensación de que algo o alguien nos había estado observando desde las sombras. Al llegar a mi destino, me bajé del tren temblando. Juré nunca más subirme a un tren desconocido. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver la figura encapuchada acercándose a mí, y el frío helador vuelve a recorrer mi cuerpo. Apenas pude conciliar el sueño esa noche. Las imágenes del vagón y la figura encapuchada se repetían en mi mente, una y otra vez. Al día siguiente, decidí investigar más sobre ese tren. Una búsqueda en internet me llevó a foros de entusiastas del ferrocarril y a historias urbanas que mencionaban el tren de la medianoche, como lo llamaban. Historias de pasajeros que nunca llegaron a su destino, de apariciones y sucesos inexplicables. Intrigado y aterrado a partes iguales, decidí visitar la biblioteca local para buscar registros históricos. Descubrí que el tren había sido parte de una línea ferroviaria desaparecida hace décadas y que había sido restaurado recientemente como atracción turística.
Pero lo que más llamó mi atención fue un artículo sobre un accidente fatal ocurrido en esa misma línea, justo a la medianoche, muchos años atrás. Esa noche, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, volví a la estación. Tenía que saber si lo que había experimentado era real o producto de mi imaginación. Me subí al tren una vez más, observando detenidamente a los pasajeros y al personal. Todo parecía normal, hasta que el reloj marcó la medianoche. El tren empezó a vibrar extrañamente, y una niebla espesa se formó dentro de los vagones. Los pasajeros a mi alrededor comenzaron a cambiar, sus rostros se volvían pálidos, sus ojos se vaciaban. Un terror indescriptible me invadió. No era una alucinación, estaba sucediendo de nuevo. Entonces, la figura encapuchada apareció. Esta vez, estaba listo. Me enfrenté a ella, exigiendo saber quién era y qué quería. Con una voz que parecía venir de otro mundo, la figura me dijo que era el guardián de las almas perdidas en el accidente, condenadas a vagar eternamente en ese tren. Me ofreció un trato: si aceptaba llevar su mensaje al mundo de los vivos, las almas encontrarían descanso. Aterrado pero compadecido, acepté. La figura desapareció y la niebla se disipó. Los pasajeros volvieron a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. Al bajar del tren, sabía lo que tenía que hacer. Comencé a documentar todo lo que había aprendido sobre el tren y el accidente, publicando mi historia en blogs y foros. Poco a poco, la historia se difundió, y un equipo de investigadores paranormales decidió explorar el tren. Después de su investigación, se realizó una ceremonia para apaciguar a las almas atrapadas. Desde ese día, no se han reportado más incidentes en el tren. Aunque sigo siendo un amante de los trenes, nunca olvidaré mi viaje en el ferrocarril del pavor. A veces, en las noches tranquilas, todavía puedo escuchar el distante sonido de un tren pasando, y me pregunto si las almas que encontré han encontrado verdaderamente la paz. El llamado de lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una atracción irrefrenable hacia lo desconocido. Esa sed de aventura, de descubrir lo que se oculta más allá del horizonte, ha sido la chispa que ha encendido las más grandes exploraciones de nuestra historia. Yo, Josué, no soy una excepción a esta regla ancestral. Mi amor por la aventura comenzó desde muy joven, alimentado por historias de exploradores valientes y paisajes inexplorados. Siempre sentí que había algo mágico en adentrarse en lo desconocido, en desafiar los límites de lo conocido y enfrentarse a lo que se esconde en las sombras del mundo. La naturaleza, en su estado más salvaje y prístino, siempre me ha llamado, susurrando secretos que solo pueden ser descubiertos por aquellos dispuestos a aventurarse fuera del camino trillado. Cada viaje, cada expedición, es una narrativa en sí misma, un capítulo único en el libro de mi vida. He escalado montañas cuyas cimas rozan las nubes, he navegado por ríos que serpentean a través de selvas insondables, y he caminado por desiertos donde el sol marca el ritmo implacable del tiempo. Pero, de todas mis aventuras, hay una que se destaca por encima de las demás, una experiencia que desafió mi comprensión de la realidad y me mostró que, incluso en la era de los mapas completos y los satélites, aún existen misterios que esperan ser descubiertos. El bosque de los secretos ocultos. Mi nombre es Josué. Siempre me he considerado un aventurero por naturaleza, alguien que encuentra paz en los confines más remotos del mundo. Desde joven, acampar en lugares desconocidos y explorar la naturaleza ha sido mi pasión. Así fue como decidí emprender un viaje hacia un bosque del cual había oído historias en el pueblo cercano. Me advertían de su inquietante tranquilidad, pero nunca fui de los que se detienen ante rumores y leyendas. El primer día fue como cualquier otro: monté mi tienda, preparé una fogata y disfruté del cielo estrellado. Sin embargo, al segundo día, las cosas comenzaron a cambiar. Por la mañana, noté que mis provisiones estaban revueltas, como si algo o alguien hubiera estado hurgando en ellas. Pensé en animales, claro, pero algo en el aire se sentía diferente. Pesado. Cargado de una tensión inexplicable. Esa noche, los sonidos del bosque se intensificaron. Ramas que crujían, hojas que susurraban con el viento, y un silencio que se rompía abruptamente por ruidos inexplicables. No podía identificar su origen, pero se sentían cada vez más cercanos.
La inquietud crecía en mi interior, pero mi curiosidad era aún más fuerte. Decidí investigar. Con una linterna en mano, me adentré en la oscuridad. Lo que encontré me heló la sangre. Figuras que se movían entre los árboles, demasiado rápidas para ser humanas, pero con una forma vagamente familiar. No eran animales, eso estaba seguro. El miedo me paralizó, y en ese momento, algo me rozó la espalda. Giré rápidamente, pero no había nada detrás de mí. Corrí de regreso a mi tienda, con el corazón latiendo en mis sienes. Lo que siguió esa noche fue una sinfonía de horrores, gritos que parecían humanos pero distorsionados, como si vinieran de otro mundo, y el constante sentimiento de estar siendo observado. No dormí en toda la noche, y al amanecer, decidí que era hora de irme. Pero el bosque tenía otros planes para mí. Los caminos parecían haber cambiado durante la noche, y me encontré perdido, dando vueltas en círculos. Cada paso que daba parecía llevarme más adentro de este laberinto natural. Fue entonces cuando lo vi, un antiguo altar de piedra, cubierto de símbolos que no reconocía, y en su centro, algo que parecía un objeto ceremonial. Me acerqué, impulsado por una mezcla de temor y fascinación. En ese instante, el aire se volvió más frío, y sentí una presencia detrás de mí. Me volteé, y allí estaba, algo que desafiaba toda lógica y razón. Una criatura de aspecto humanoide, pero con rasgos que pertenecían a una pesadilla. Su mirada era vacía, pero de alguna manera, sentí que me veía hasta el alma. No recuerdo cómo escapé. Lo siguiente que supe es que estaba corriendo, sin aliento, sin dirección, guiado solo por el instinto de supervivencia. Cuando finalmente encontré el camino de regreso, no miré atrás. Hoy, sentado en la seguridad de mi hogar, todavía siento el eco de aquel bosque. Las noches de luna llena, escucho sonidos que me recuerdan a aquella terrorífica experiencia, y a veces, en la oscuridad, creo ver figuras moviéndose justo fuera del alcance de la luz. El bosque de los secretos ocultos se llevó una parte de mí, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero hay algo que sé con certeza, hay lugares en este mundo que esconden horrores más allá de nuestra comprensión, y a veces, es mejor dejar esos secretos sin descubrir. Después de mi aterradora experiencia en el bosque, intenté retomar mi vida normal, pero algo había cambiado en mí. Las noches eran inquietantes, y los sueños, plagados de visiones del bosque y sus horrores ocultos. Sabía que algo me había seguido desde aquel lugar, una presencia que no podía ver, pero que sentía constantemente. Decidí buscar respuestas. Volví al pueblo cercano al bosque y comencé a investigar. Los lugareños hablaban de un antiguo culto que adoraba a entidades desconocidas, seres que residían en el bosque. Contaban historias de desapariciones, rituales extraños y advertencias de no adentrarse demasiado en aquel lugar maldito. Armado con esta nueva información, y contra todo sentido común, decidí volver al bosque. Necesitaba enfrentar mis miedos, necesitaba entender. Esta vez, estaba preparado, llevé consigo cámaras, grabadoras, y todo lo necesario para documentar mi experiencia. A mi llegada, el bosque parecía esperarme, como si fuera consciente de mi presencia. Instalé mi equipo y me adentré en la espesura. La atmósfera era opresiva, y cada sonido me hacía saltar. Pasé la noche en vela, grabando y esperando. Fue entonces cuando ocurrió. Las cámaras captaron movimientos entre los árboles, figuras que se escondían apenas fuera del alcance de la luz. Y la grabadora captó algo aún más escalofriante. Una voz, apenas audible, que susurraba mi nombre, Josué. Al amanecer, revisé las grabaciones con un miedo que no puedo describir. Las imágenes eran borrosas, pero claramente mostraban figuras humanas deformes, moviéndose con una agilidad sobrenatural. La voz en la grabadora era aún más perturbadora, con un tono que no parecía humano. Sabía que tenía que irme, pero algo me retenía. Una fuerza inexplicable me guió hacia el antiguo altar que había encontrado en mi primera visita. Esta vez, había algo diferente, un libro antiguo, desgastado por el tiempo, reposando en el centro del altar. Con manos temblorosas, abrí el libro. Estaba escrito en un idioma que no reconocía,
pero las imágenes eran claras, representaban rituales, sacrificios y la adoración a seres que desafiaban toda explicación. Sentí una oleada de terror al darme cuenta de que, de alguna manera, estos rituales estaban conectados con lo que estaba experimentando. De pronto, el bosque se llenó de un sonido ensordecedor, como un grito que venía de todas partes y de ninguna. Las figuras aparecieron, rodeándome, sus rostros distorsionados por una mezcla de ira y dolor. Supe que no tenía escapatoria. En ese momento de desesperación, hice lo único que pensé que podría salvarme, tomé el libro y lo arrojé al fuego de mi campamento. Las llamas lo consumieron rápidamente, y las figuras emitieron un grito que resonó en lo más profundo de mi ser antes de desvanecerse en la nada. El bosque quedó en silencio. La presión en el aire se disipó, y por primera vez desde que había llegado, sentí paz. Regresé al pueblo, donde nadie creyó mi historia. Pero yo sabía la verdad. Desde entonces, he evitado los bosques y todo lo que se asemeje a ellos. Aunque sé que lo que viví en el bosque de los secretos ocultos fue real, prefiero dejar esos recuerdos en el pasado. Sin embargo, a veces, en las noches más oscuras, escucho una voz que susurra mi nombre, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y aunque intento ignorarla, sé que siempre será parte de mí, un recordatorio constante de aquel terror inimaginable.